A la meditación le llamo fuente de responsabilidades. Y es que el texto es el capítulo 10, sigue el capítulo 10 de San Lucas, 4 versículos del 13 al 16, sobre el reclamo a tres grandes ciudades, Corosaín, Betsaida y también Cafarnaúm como provincia. Les comparto estas fotografías de Cafarnaúm. Quizá este letrero de la primera fotografía a la izquierda nos muestra precisamente la orientación del reclamo que hace nuestro Señor a esta ciudad. Cafarnaúm, para quienes hayan ido a Tierra Santa, se considera la ciudad de Jesús o el pueblo de Jesús, el lugar, el poblado donde Él vivió una parte importante de la vida. Digamos, aunque no es muy equiparable, pero digamos lo que fuera Ur de Caldea para Israel, el lugar de donde nace, de donde sale Abraham y donde empieza ese camino para realizar la conquista, bueno, lo que es ir a la tierra prometida en la conquista con Moisés y Josué, la grandeza de Ur de Caldea como el origen donde están las raíces del pueblo de Israel. Una cierta comparación podría hacerse con Cafarnaúm y ahorita lo vamos a manifestar. Bueno, Cafarnaúm, muchas de las cosas que mencionaremos, pero ahí está la casa de Pedro, digamos la cabeza, nuestro, por decir así, el primer papa, el vicario de Cristo, aquel que en medio de los apóstoles es el que hace cabeza. Pongo ahí un espacio donde hay una capilla muy bonita, que es la capilla que está abajo, y ahí está la imagen de San Pedro, el pescador de Galilea, el originario de Cafarnaúm. Quienes hayan ido a Cafarnaúm ubicarán esta capilla que está abajo, donde hay unos feligreses, donde está en forma de barca algunos de las desarrollos de la arquitectura. Pero bueno, hablemos quizá algo que hoy nos va a resultar un poco incómodo, pero que es preciso que tú y yo revisemos por el reclamo que hace nuestro Señor. Pongo en la parte de abajo la frase completa: los dones de Dios, más que una fuente de privilegios, son una fuente de responsabilidades. Bien, nos encomendamos a Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por el regalo de este día. Gracias por el regalo de nuestro ser cristiano, nuestro ser bautizados. Gracias por el regalo de un llamado especial en el ser bautizados para estar más cercanos a ti, más cercanas a ti, en un apostolado. Agradecemos el regalo de nuestro encuentro con tu persona. Algunas, a través de encuentros, de retiros, de movimientos bondadosísimos en torno a la escuela de los padres jesuitas, en torno al regalo del Club Serra, en torno al regalo del movimiento de ACTS, en torno al regalo de una parroquia bonita como estructurada en la que nacimos o crecimos. Gracias, Señor, por el regalo de incluso poder decir que hemos contribuido en el apostolado para fortalecer la obra que es tuya, solamente tuya. Pero hoy, junto con todo ese elenco de privilegios donde yo mismo como sacerdote te agradezco, mi llamado, mi ingreso al seminario a los 14 años, mi ordenación como presbítero a los 24 años, te quiero pedir, Señor, que los que estamos aquí comprendamos que tus dones, más que fuente de privilegios, son siempre una fuente de responsabilidad. Ayúdanos, Señor, no a jactarnos, sino a sentirnos responsables del regalo de tu llamado. Adelante, vamos a ver el texto del Evangelio de San Lucas. Continuamos con este capítulo 10. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús: ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras hace tiempo que se habrían convertido vestidas de sayal
y sentadas en la ceniza. Por eso el juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. Y tú, Cafarnaúm, ¿piensas escalar el cielo? Bajarás al infierno. Quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. Quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, 3 ciudades muy bendecidas. En Corozaín se realizaron varios milagros. Ya si tú recuperas algunas de las temas que he compartido, se habla del lugar de milagros. Betsaida, pues de ahí era Felipe, por ejemplo, de Betsaida. Y Betsaida como un lugar también muy especial. Betsaida como un lugar donde hay momentos fuertes de encuentro con Dios. Pero hablar de Cafarnaúm es hablar de una ciudad súper privilegiada. Pero a veces acontece el reclamo del Señor. Cafarnaúm como colectivo, pero el habitante de Cafarnaúm piensa que son los non plus ultra. O sea, de pronto lo que Dios hace con Cafarnaúm les envanece, les hace soberbios. Y quizá tengamos hoy que revisar precisamente si esto no acontece con nosotros. Por eso quisiera recuperar adelante las características del llamado que Dios nos hace. El llamado de Dios tiene 3 características. Primero, la gratuidad. Segundo, la funcionalidad. Y tercero, la inalterabilidad. De forma rápida, adelante. Vamos a enfocarnos en Cafarnaúm, pero primero hablamos de la gratuidad. O sea, debemos reconocer que el que tú y yo hayamos recibido momentos muy fuertes de vida cristiana, o sea, tan fuertes que aquí estamos, tan fuertes que nuestra vida ha cambiado, los años que tú quieras contar, 30 años que yo puedo referir de mi ministerio, 41 años desde que ingreso al seminario, de mis 55 años, pero la elección de Dios fue gratuita, la iniciativa de Él fue gratuita. O sea, el que yo haya sido elegido, el que tú hayas sido elegido, elegida, no es porque hayamos sido los más elegibles, sino porque Él quiso. Así tal cual, Juan 15:16, no son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido. O sea, la gratuidad. Y recordar lo esencial. O sea, en realidad Dios no eligió a Israel. ¿Cómo, padre? Sí, Dios no eligió a Israel. Y puedo decir, Dios no eligió a la iglesia. Oye, espérame, padre. ¿Qué traes ahora? La afirmación es rotunda. Dios no eligió a Israel. Dios formó a Israel. Israel no existía. Y Dios no eligió la iglesia. Dios formó a la iglesia con un grupo de personas rudas. Pero de pronto aquellos grupos de personas rudas se siente que somos los mejores, cuando en realidad Dios crea de la nada. O sea, sin su elección, sin su gratuidad, no existiría ni Israel, ni la iglesia, ni tú ni yo estaríamos aquí. Por eso es bueno recuperar estas características de la elección de Dios. La segunda, bueno, la funcionalidad. Cuando Dios elige, nos elige para algo. O sea, Dios no quiere ornamentos, quiere instrumentos. Tú y yo no estamos de adorno. O sea, Dios no quiere ornamentos, quiere instrumentos. O sea, Dios elige para algo, ¿cuál es mi instrumentalidad? O sea, ¿para qué sirvo? ¿Para qué estoy aquí? Y bueno, el Señor nos ha destinado, ¿para qué? O sea, no son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido
y los he destinado para que den fruto, es en función de dar fruto. Y así fue con Abraham, a quien ya referimos, así fue con Moisés, así fue con Josué, así fue con los profetas, así fue con la Santísima Virgen María, así fue con Pedro, con Pablo, con Santiago, con Juan, con todos, y con Rogelio, y con Rafael, y con Juan, y con Coquito, y con David, y con Cristi. O sea, Dios nos elige para algo, pero lo olvidamos. O sea, pensamos que estamos de ornamento aquí en el mundo. O sea, no somos adornitos, somos no ornamentos, sino instrumentos. Pero viene la tercera característica, que es valiosísima. La gratuidad, la funcionalidad y la inalterabilidad. Y esto tenemos que ser conscientes. O sea, Dios no se arrepiente de habernos llamado, de habernos elegido. Tú te puedes arrepentir. Yo me puedo arrepentir, pero Dios no. Cuando Dios elige, elige para siempre. O sea, la elección de Dios es estable. Recuerda que al gesed de Dios, que es el amor, se le une el emet, que es la fidelidad. Dios ama y Dios es fiel. O sea, su elección es permanente, Él es fiel, Él es leal. La elección de Dios es inalterable. Pero bueno, vamos ahora a Cafarnaúm. Hablemos adelante del síndrome de Cafarnaúm. Porque al parecer tú y yo también somos propensos al pecado de Cafarnaúm. ¿Cuál fue el pecado de Cafarnaúm? La soberbia. Sí, porque de pronto el sacerdote se vuelve soberbio por la elección de Dios. Pero de pronto alguien que esté coordinando un grupo, podemos caer en la soberbia. O sea, de pronto alguien que tengamos un servicio en la iglesia, o sea, de pronto, y digo así, sin más datos que lo que vivimos en cualquier parroquia, alguien se le nombra ministro de la comunión y parece que ya no le habla a nadie. Es más, en su casa, como ya es ministro de la comunión, hay que ponerle la alfombra roja. Lo mismo, alguien entra al instituto diaconal, alguien se hace diácono y parece ser que siente que ya está sobre los demás. O sea, yo estoy acá y ustedes están allá abajo. O sea, ¿cuál es el pecado de Cafarnaúm? La egolatría, el protagonismo. Pero a ver, padre, ¿por qué Cafarnaúm es reclamada o recriminada? Fíjate el regalo de Cafarnaúm. Nada más y nada menos. Simón Pedro era de Cafarnaúm. Andrés, obviamente el hermano, era de Cafarnaúm. Santiago era de Cafarnaúm, Santiago el mayor. Juan, el discípulo amado, era de Cafarnaúm. Mateo era de Cafarnaúm. 5 de 12. Prácticamente la mitad del colegio apostólico era de Cafarnaúm. Y aparece, mira todos los textos donde aparece Cafarnaúm, Cafarnaúm, Cafarnaúm. O sea, en la mar de Cafarnaúm empieza el Señor a predicar. En la mar de Cafarnaúm hace las pescas milagrosas. Dime si o no somos los meros, nosotros los de Cafarnaúm. Y ese es el síndrome de Cafarnaúm. Adelante, sigamos con el elenco. Porque en lo personal, yo amo cada capítulo de la palabra de Dios, como tú también. Pero si tú me dieras a escoger capítulos especiales, sin duda, así, sin miedo, te diría, no, pues mira, Lucas 15, donde está la parábola de la oveja perdida, la dracma perdida y el hijo pródigo, es un capítulo muy especial. Y a lo mejor diría, bueno, mira, también me agrada muchísimo el capítulo 13 de Mateo, donde vienen las parábolas del reino, el sembrador, el trigo, la cizaña, la perla, el tesoro, la red, el grano de mostaza, la semilla que se siembra. Pero sin duda, inclusive sobre estos textos hermosos, me agrada en gran manera el capítulo 6 de San Juan.
conocido como el discurso de Cafarnaúm. Bueno, tendrás que saber que en Cafarnaúm el Señor hizo una multiplicación de panes. Ah, también multiplicación de panes. Mira, si no somos los meros meros. Y después de multiplicar los panes, el Señor nos da el sermón o el discurso de Cafarnaúm. Yo soy el pan de vida, el que come de mí no tendrá hambre, el que bebe de mí no tendrá sed. No es Moisés el que les dio pan del cielo, es mi Padre el que les da el pan verdadero. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Y dime si no es hermoso el discurso de Cafarnaúm. Como venía la fotografía en la primera diapositiva, Cafarnaúm tiene letrero: el pueblo de Jesús, la ciudad de Jesús. Pero todo esto, en lugar de ennoblecerle y de hacerlos más amables, más serviciales, más accesibles, de pronto envaneció a Cafarnaúm. Porque olvidaron esta frase reiterativa que te digo y que te diré y que te he dicho. Los dones de Dios, más que fuente de privilegios, son fuente de responsabilidades. Y entonces viene el juicio de Dios. Adelante. El texto de hoy es difícil, es duro. O sea, si revisamos el Evangelio, seguimos constatando la predilección de Jesús por Cafarnaúm. En el mar de Cafarnaúm, ahí pasa y los ve en la barca y le dice, síganme. El mar de Cafarnaúm fue el que calmó con la orden que le dice al mar que estaba voraginoso, tragándose la barca, estira su mano. Oye, pues tienes razón, padre Rogelio, Cafarnaúm eran los meros meros. Dentro de una óptica cristiana. Porque hoy no podemos silenciar que con todos esos privilegios que tiene Cafarnaúm, el Señor le dice, serás arrojada al infierno. ¿Y tú, Cafarnaúm, piensas que serás encumbrada a los cielos? No, serás arrojada al infierno. Y dice, porque si en Sodoma y Gomorra se hubiese hecho lo que en ti se hizo, sí, las ciudades que están categorizadas como lo peor que ha habido en toda la historia. Sodoma y Gomorra, cuando alguien dice sodomita, está dando de las peores ofensas que hay. Bueno, esas ciudades que en el consciente colectivo mundial de todos los tiempos son catalogadas como lo peor, como el vómito del demonio, como todos los calificativos denotativos que tú quieras ponerles. Esas ciudades hubieran hecho distinto de lo que tú, Cafarnaúm, estás haciendo. Y pongo este texto de Romanos 12:19. El Señor está enjuiciando. Y el Señor dice que a cada uno nos dará nuestro merecido. En realidad, este texto de Romanos 12:19 de Pablo cita Deuteronomio 32:35. Pero Pablo, después de esta reprimenda de un Dios que dice que a él le toca el juicio y la venganza, dice, ¿por qué no has vivido el amor? ¿Ah? La caridad con el prójimo, compartir el pan con el hambriento, que en realidad no es otra cosa que lo que el mismo Señor nos ha dicho. Vengan benditos de mi Padre, tuve hambre, me dieron de comer. Alejaos de aquí, malditos. Tuve hambre y no me dieron de comer. ¿Cuándo? ¿Cuándo sí, cuándo no? Cuando sí, con uno de los pequeños, de los nepioi, y cuándo no, cuando no con los nepioi.
Y entonces encontramos que lo que el Señor está recriminando adelante es la falta de amor. El juicio va a ser sobre nuestra falta de amor. Tuve hambre, no me diste de comer. Tuve sed, no me diste de beber. En realidad el Señor dice, ¿por qué no amaste? O sea, más allá de todo lo que se haya hecho en ti, más allá de todos los regalos que Dios te dio, ¿por qué no amas? Muy bien, decidiste en tu vida no amar. Respeto tu decisión. Se va a perpetuar en la eternidad tu falta de amor, tu desamor. Si el pecado es que no amamos, entiendo que tú decides no amar. Pero ¿cuándo? Con el pequeño. Y entonces, bueno, el castigo es lo que tú ya has decidido, no amar, no compadecerte. Voy adelante a compartirles una escena de una novela de Cumbres Borrascosas, de Emily Bronte, donde presenta el infierno. Y en ese infierno, en la novela de Emily Bronte, pone los nombres de calles en el infierno. Y todas las calles tienen nombres de ciudades importantes de Inglaterra. Y ahí aparece Canterbury, aparece Chelsea, Oxford. Y los críticos hablan de que Emily Bronte, en Cumbres Borrascosas, está haciendo una crítica fuerte contra la Inglaterra de su tiempo, que era una Inglaterra sin humanidad. Pero los críticos de esta novela de Emily Bronte dicen, en realidad, la novela de Emily Bronte podría tener los nombres de las calles de Cafarnaúm, el infierno. Y si nosotros lo traducimos a nuestra vida, pues de pronto el infierno va a tener los nombres de las calles de Monterrey, ¿verdad? O de nuestro México, o más cercano las calles de nuestras parroquias. Porque al final de cuentas, lo que acontece allá es lo que está aconteciendo en nuestras calles. No hay amor. Digamos que al final de cuentas lo único que acontece es que el Señor dice, bueno, decidiste no amar. Tu castigo es lo que tú decidiste en la tierra, no amar. Pues no quieres amar, no te voy a forzar al amor. Y entonces, bueno, adelante hablamos de nuestro infierno del tiempo. Yo quiero decirte que el tema del infierno es un tema delicado y un tema sagrado y un tema bíblico, un tema doctrinal, que tendríamos que dedicar otro espacio para hablar de él. Y sin negar ese lugar de castigo perpetuo, pero tenemos que hablar de cómo nuestro entorno se vuelve un infierno cuando uno no ama. Y ese reclamo de Dios. Tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás encumbrada al cielo? Mira cómo se vive en tu ciudad, aunque haya sido tan privilegiada, serás precipitada al infierno. Porque si en lo peorcito que ha habido en todos los tiempos y en todos los espacios, en toda la historia de este universo mundo, sí, si el Sodoma y Gomorra se hubiera hecho, se les hubiera dado tanta bondad como a ti se te dio, ellas sí hubieran sido distintas. Y hablemos de ese infierno, de la tierra. Lo describo en el segundo parrafito. ¿Qué otro castigo más severo se podría padecer? Digamos,
No es menos dulce el infierno cuando decimos que en vez de violencia hay soledad, y hoy vivimos la soledad. En vez de ruidos horrísonos, horrorosos, silencio. En vez de agitación, inmovilidad. En lugar de fuego, hielo. Un corazón gélido, un corazón frío. Franz Kafka habla del juicio final y dice que el tribunal del juicio final es un tribunal en sanción permanente. Y dice que en ese juicio final el castigo consistirá en la contemplación de una araña que tiene las dimensiones del hombre. O sea, porque somos unos bichos. No somos seres humanos. Y Franz Kafka dice, ¿has querido ser araña durante tu vida? Pasarás la eternidad contemplando una araña de tu tamaño, porque tú eres la araña. Terminemos nuestro Cafarnaum adelante. Sabemos que Jesús resumió la ley entera en el amor. No es necesario preguntarse acerca del castigo. Tú no quieres amar en el tiempo. Acepto lo que has elegido. Pero crees que vas a ser levantado hasta el cielo. No, vas a caer al infierno. Concluimos. ¿No seremos tú y yo tan consentidos por Dios y tan dignos de reprimenda como lo fue Cafarnaúm? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.